Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Buenas noches, amigos, amigas. Este es un programa más de debate jurídico, la propuesta del Colegio de Abogados de Pichincha, que pretende elevar el nivel de análisis y discusión en materia de derecho. Esta vez contamos con dos juristas, dos tributaristas, dos ilustres abogados que nos ayudarán a entender mejor el entorno tributario que actualmente se debate dentro de nuestro ordenamiento jurídico. Por un lado tenemos a la doctora Yolanda Yupangui. Ella es abogada y doctora en jurisprudencia por la Universidad Central del Ecuador. Es especialista en Derecho Financiero y Bursátil, además de especialista en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y especialista en Derecho Tributario por la Universidad de Salamanca. Además, Yolanda ha sido la primera mujer en ocupar el decanato de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Central del Ecuador. Realmente un honor tenerte con nosotros, Yolanda, más todavía cuando es nuestra compañera del directorio, es la señora vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha. Así que un doble honor tenerte aquí. Gracias. Por otro lado, tenemos a Sandro Vallejo, abogado y doctor en jurisprudencia por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, especialista en Derecho Tributario por la Universidad Andina Simón Bolívar y con un vasto conocimiento y experiencia en la materia. Muchas gracias por estar acá, Sandro. Gracias. Gracias a los dos. Realmente nos aprestamos a otro programa de lujo de debate jurídico. Así que bueno, empecemos primero contextualizando, Yolanda. Cuando hablamos de tributos, ¿de qué estamos hablando? A ver, cuando hablamos de tributos, hablamos de una cooperación para con el Estado, básicamente. Es la idea con la que se generaron los tributos. Ya entrando en materia, los tributos se dividen en son de tres clases. Son los impuestos, son las tasas y son las contribuciones especiales o de mejoras. ¿Cuál es la diferencia, entre un impuesto y una tasa? A ver, el impuesto se produce por la realización de lo que en tributación llamamos el hecho generador. Para que se haga más fácil la comprensión. ¿Qué es el hecho generador? Recordemos que en nuestro auditorio, recordemos que entre nuestros televidentes tenemos sí un montón de abogados, pero también tenemos los no abogados, así que perdón que pregunte cosas básicas, sí, pero es importante que tengamos claros los conceptos. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de hecho generador? Ya. Hecho generador es la actividad económica que genera una ganancia, que genera utilidad para la persona que realiza este hecho generador. Entonces, ¿en qué consiste el impuesto? En que de la cantidad de dinero, la cantidad de utilidades que el contribuyente, la persona que realiza esta actividad económica obtiene, tiene que tributar, tiene que pagar al Estado. Depende el tributo, puede ser renta, puede ser IVA, o puede ser cualquiera de los otros tributos que se dan. Te preguntaba, Yolanda, hace un momento, ¿cuál es la diferencia entre impuesto y tasa? Ya, vamos a las tasas. Las tasas es un poquito más sencillo, porque simplemente en eso es visible la actividad del Estado hacia el contribuyente. El contribuyente paga una tasa por un servicio que le presta la entidad estatal. Hay una contraprestación. Hay una contraprestación, situación que no se da con los impuestos. En los impuestos, el contribuyente realiza el hecho generador, obtiene sus ganancias y de eso tiene que pagar el impuesto que se ha establecido en la ley. Además de eso hay... es decir, en el impuesto no existe una contraprestación directa. No. A diferencia de la tasa. No hay contraprestación, definitivamente. No hay contraprestación, ni directa ni indirecta.
porque es la actividad neta del contribuyente. Es decir, todo lo que se paga en impuestos va hacia un solo saco, digamos, que es el presupuesto general del Estado. Así es. ¿Verdad? A través de las administraciones tributarias. Entonces, sí es un poquito tramposo, digamos, cuando te dicen tus impuestos trabajando para ti en carreteras, en hospitales, porque también podrían decir tus impuestos trabajando para ti en sueldos de burocracia, en publicidad estatal, etcétera. Le ayudamos a gobernar dándole los medios económicos que se requieren. Debería ser solo que se requiere. Sin embargo, depende de las personas, depende del gobernante para saber en qué está gastando. Muchas gracias, Yolanda. Sandro, ubicamos un poco en el tema de los impuestos. Existe una diferenciación doctrinal, entiendo, de los impuestos en cuanto al hecho generador o la naturaleza del hecho generador. Me refiero a impuestos directos e impuestos indirectos. ¿Podría explicarnos un poco esto? ¿Cómo no? Existe una clasificación o varias clasificaciones de materia de impuestos, quizás la más importante, justamente la que tú te refieres, de impuestos directos e indirectos. Se puede decir que el impuesto directo es aquel que grava las manifestaciones más inmediatas o más cercanas de la riqueza, por ejemplo la renta o el patrimonio, lo que permite saber de mayor o de manera más fácil el porcentaje de riqueza o de capacidad contributiva de una persona. Los indirectos, en cambio, son aquellos que graban manifestaciones mediatas de la riqueza, manifestaciones que permiten saber la riqueza, pero de una manera no tan cercana. Por ejemplo, los impuestos al consumo o al gasto, como el IVA o el impuesto a los consumos especiales, que en definitiva graban también la riqueza, pero de una manera directa, ¿no? De allí un poco se desprende que, de alguna manera, aunque no es una regla final, se sostiene que los impuestos directos suelen ser más equitativos y los impuestos indirectos suelen ser menos equitativos. A ver, esta parte me interesó mucho. ¿Por qué hablamos de que el impuesto directo es más equitativo que el indirecto? ¿Por qué decimos que, poniéndolo en ejemplos, que pagar el impuesto a la renta es más equitativo que pagar el IVA, que es un impuesto indirecto? Claro, es que el ingreso, por ejemplo, el ingreso es una manifestación muy clara de riqueza. Quien más ingresos tiene, en términos generales, tiene más riqueza que quien menos ingresos tiene. Pero el gasto no necesariamente es así. Quien más gasta, se podría pensar que tiene más riqueza que quien menos gasta. Justamente ese es uno de los argumentos, una de las lógicas del poder gubernamental actual. Ya vamos a hablar en el segundo segmento de este programa sobre los impuestos que se están discutiendo hoy por hoy. Pero justamente uno de los argumentos es que el IVA también es redistributivo porque quien más tiene, más gasta y por lo tanto más pagaría IVA. ¿Es así? Claro, no necesariamente. De hecho, normalmente los impuestos proporcionales como el IVA se les considera regresivos. ¿Por qué? Porque el nivel de afectación de un impuesto es mayor en la medida de que menor capacidad de consumo se tiene. El 12%, si mi sueldo es el básico, 350, y si mi consumo es destinado a los productos básicos, ese 12% puede convertirse en una afectación a mis consumos vitales, mientras que el 12% de una persona que gana o que tiene ingresos superiores a los $10,000, aunque es mayor la cantidad, probablemente el nivel de su consumo afectado por ese impuesto sea de menor nivel de importancia. De allí que, por ejemplo, tener un IVA cero a los productos de la canasta básica se convierte en una medida necesaria e importante para hacer que el impuesto sea menos regresivo. Pero probablemente lo comentaremos un poco más tarde. Aún así, la afectación al consumidor de menos capacidad económica con impuestos como el IVA siempre es mayor que la afectación de un impuesto a una persona de mayor capacidad económica. Perdón que no es que me atreva a traducir lo que tú estás diciendo, mucho menos, pero poco para que se entienda. Una persona que paga, dos personas con diferente estatus económico, pagan el mismo impuesto por el mismo bien. Digamos, el mismo IVA por el mismo bien que compran. Pongamos un ejemplo, qué sé yo, una cartera, una plancha, para hablar de un bien que creo que está al alcance de todos los sectores. Es decir, por la misma plancha, el rico y el pobre pagan el mismo impuesto. Ya solo eso ya resultaría un poco contrario al principio de proporcionalidad. Pero adicionalmente tú lo que nos estás diciendo es que es regresivo porque aunque se pague igual, digamos 12%, ahora se está proponiendo 14%, aunque se pague igual,
el nivel de afectación a la economía del pobre va a ser muchísimo mayor en comparación que el del rico, ¿es así? Efectivamente, porque si yo tengo mayor capacidad económica, yo voy a tener mayor posibilidad de consumos y mayor posibilidad de ahorro. Entonces, el impuesto, ¿qué me va a afectar? Me va a afectar mis consumos suntuarios y mi ahorro, que está ya cubriendo en exceso mis necesidades básicas. Por ejemplo, una persona, insisto, que tenga un ingreso mensual de $10,000, probablemente esa persona ya tenga su vivienda propia, probablemente tenga cubiertos los gastos de alimentación y de educación de su familia en un buen nivel, totalmente bien cubiertos, y probablemente tenga un dinero como para tomarse unas vacaciones en un buen sitio. Mientras si una persona gana $1,000 mensuales, por poner un ejemplo no extremo, esa persona probablemente no tenga su casa propia, probablemente tenga que pagar un arriendo, probablemente todavía no cubra las necesidades en buen nivel de su familia, y su capacidad de ahorro y de gasto sea mucho más baja. Entonces, si esa persona paga un 12% por esa misma plata, esa persona, para pagar ese 12%, tendrá que sacrificar algo de su economía familiar. No me podré ir de vacaciones, o probablemente no pueda ahorrar para un carro, para la casa, porque tengo que sacrificar algo. Mientras que la persona que más tiene, ese 12% no le implicará un sacrificio significativo, porque su nivel de vida está cubierto con su mayor cantidad de ingresos. Muchas gracias. Yolanda, cuando hablamos de evasión tributaria, ¿de qué estamos hablando? Un tema álgido. La evasión tributaria es simplemente el no pago de un impuesto. De lo que se debería pagar. De lo que se debería pagar, de un tributo. Porque esto abarca impuestos, también las otras formas de tributo. Claro. Lo único que hay que aclarar aquí es que para llegar a una evasión es necesario infringir la norma. Y obviamente es más fácil que el Estado, que la administración tributaria puede establecer cuando hay una evasión. Situación que no pasa con la elusión, que es muy utilizada. A ver, ¿cuál es la diferencia? En esto vamos a hacer una puntualización, y lo vamos a hacer después del corte. Tenemos ya un segundo bloque, pero en el segundo bloque me interesa sobremanera que se contextualice y se diferencie entre lo que es evasión tributaria y elusión tributaria, que son dos términos que se utilizan muchísimo y que a veces no es suficientemente bien entendido, ni siquiera por los profesionales del derecho. Volvemos. Amigos, amigas, volvemos con el segundo bloque de debate jurídico. Queremos iniciar contigo, Yolanda, nuevamente, y te pido, quedó un tema en el tintero. La diferencia entre evasión tributaria y elusión tributaria. Ya. La evasión tributaria es simplemente la habilidad que tienen determinados contribuyentes de no pagar un impuesto. Mientras que la elusión tributaria es lo mismo, es decir, mecanismos que utiliza el contribuyente para no pagar el tributo. La gran diferencia está en que la evasión tributaria, para que se produzca la evasión tributaria, el contribuyente cae en violación de norma legal, lo que hace sencillo que la administración correspondiente pueda encontrar esas falencias y perseguir, castigar, multar, qué sé yo. En cambio, la elusión es, yo solía decir, la misma evasión, pero legal, pero no hay tal, porque la evasión es un delito. La elusión no es delito. A ver, pero ahí sí me queda a mí algo, ahí sí me queda algo flotando que no lo entiendo bien. En ¿la elusión es legal o no es legal? La elusión como tal no debería ser legal.
Hablemos así. A ver, en ambos casos, en evasión y elusión, lo que me estás diciendo es no se pagan los impuestos debidos. Nada más. En un caso, por incurrir específicamente en violaciones legales. Delito. Listo. En la elusión no hay violación de norma. Entonces, por el contrario, ese es el gran dilema que existe incluso entre los tributaristas, y obviamente la administración tributaria no está conforme con esa situación. Lamentablemente en nuestro medio, y es casi generalizado. Bueno, cuando decimos no está conforme, de alguna manera, y porque te digo, porque este debate yo lo viví en el COIP, yeah. El SRI quiso amplificar de tal forma la cantidad de delitos tributarios que llegó a un punto en que lo restringió. O sea, fue tan antitécnico que lo restringió. No recuerdo el artículo exactamente del COIP. En nuestra legislación dice, se considera evasión tributaria como 34 causales. Una barbaridad. En la legislación española, por ejemplo, que tú la conoces, ¿qué es lo que te dice? Se considerará evasión tributaria al no pago de aquellos impuestos debidos por cualquier medio de evasión. Además, punto. Ahí hay una entonces lo deja tan abierto. Ahí hay un detalle bien importante. Hay una cuantía. Para determinar si es delito o no, pero por supuesto. En la legislación española le dice 200.000 euros. Claro, entonces lo que no pasa aquí. Aquí es delito desde $5. O es uno. Claro, ¿verdad? Uno. Claro. Ha habido ocasiones que se plantean juicios por $4. Claro. Entonces, esa es una... Sí, justamente, a ver, ojo, cuando hablamos de evasión tributaria también estamos hablando, por ejemplo, del no pago de impuestos aduaneros. O sea, obvio, aranceles. Bueno, hemos tenido un montón de casos donde se ha procesado a personas por un cartón de colombinas. Así es. Lo malo es que está tipificado, ¿no? Bueno, eso sí, a ver, está tipificado, pero tiene que entenderse, y perdón que me meta en esto, ahí sí opinar, pero hay que entenderse desde el principio de mi intervención también. Sandro, cuéntanos qué pasa con las modificaciones tributarias a nuestro ordenamiento jurídico que ya se han debatido y que están por debatirse. Hablemos primero de la ley que ya pasó. Claro, bueno, son dos reformas puntuales que están planteadas. Ambas implican reformas a impuestos existentes. Es decir, ¿no se están creando nuevos impuestos? Técnicamente no se crean nuevos impuestos, pero a la larga lo que sí se hace es modificar el alcance de ciertos impuestos. En la reforma que recién se planteó en la parte de incrementos tributarios, podríamos decir que se revivió un impuesto que existía, que se derogó también en este gobierno y que hoy nuevamente se lo vuelve a revivir, que es el impuesto para las llamadas telefónicas, para las llamadas por celular. Claro que lo restringen un poco a aquellas que son servicios para empresas, no para personas naturales, pero a la larga este impuesto ya existía. Un poco lo curioso aquí es que cuando se derogó este impuesto se señaló que ya el servicio de telefonía era un servicio no suntuario, un servicio vital, y por eso se eliminó el impuesto un poco para dinamizar la economía. Y ahora se le vuelve a incorporar con la lógica contraria, es decir, que este impuesto es necesario porque este consumo es un consumo suntuario. Entonces, de alguna manera, sí falta un poco de coherencia política en lo que se hizo hace pocos años con lo que se hace ahora con este impuesto. Es decir, de lo que nos dices, el argumento antes era que este servicio ya no es de lujo, ya no es suntuario, y por lo tanto se eliminaba el impuesto. Y el argumento ahora para volver a poner es que es de lujo y que es suntuario. Básicamente lo mismo, en esencia es lo mismo. El argumento por lo que se eliminó el impuesto hace pocos años es del contrario al argumento por lo que se vuelve a incorporar el impuesto. Y una pregunta, ¿qué pasa con esta contribución, entre comillas, de un día de sueldo para ciertos funcionarios públicos? ¿Puede considerarse eso un impuesto? Este es un nuevo proyecto, un nuevo proyecto de ley. Ahí tiene algunas ambigüedades que a mí me preocupan un poco. De hecho es un tributo, lo dice claramente el propio proyecto de ley, dice son tributos, pero lo denomina contribución. Si es que uno analiza técnicamente la naturaleza de una contribución, la contribución, y lo decía... Perdón que te interrumpa, Sandro. Yolita, ¿nos puedes explicar qué es una contribución? Tú que estabas un poco, ya nos explicaste la diferencia entre impuesto y tasa. Ahora, ¿qué es una contribución? La contribución es igual una contraprestación. Cuando ¿Y cuál es la diferencia con la tasa? La tasa es por servicios, Ajá. Es decir, servicio de agua potable, servicio de luz eléctrica, de la colección de basura, etc. En cambio, la contribución es por, que digamos,
por la mejora de bienes para el contribuyente. Me explico. El momento en que el municipio hace obras de asfalto, de cintas goteras, colocación de mallas de protección y esto, tiene el derecho de cobrar al contribuyente el costo, lógicamente prorrateado para que no le resulte muy oneroso, el costo. ¿Cuál es el criterio? El criterio es simplemente de que con esa obra el contribuyente mejoró su condición económica. Entonces, si un terreno costaba, digamos, $10,000, el momento en que tiene calle asfaltada, tiene veredas, tiene claro, incrementó su patrimonio. Entonces, en cierta forma diríamos que es justo siempre y cuando se lo viera en el contexto. Ahora, Sandro, con la explicación que nos acaba de dar Yolanda, esto es una contribución. Y exactamente, esa es un poco la ambigüedad. Conceptualmente, como lo dice Yolanda, la contribución requiere de una actividad estatal específica que esté vinculada con el contribuyente, sea una obra pública o alguna ejecución de un gasto, pero que esté en relación directa con el contribuyente. En este caso, ¿existe esa contraprestación? No lo hay respecto de quienes van a aportar, porque es decir, la contribución, es confiscación pura y dura. La contribución, como lo plantea el proyecto de ley, es de gente que no va a ser en principio beneficiada por el destino de la contribución, que va a ser justamente para la provincia de Mama y Esmeralda. Esto no es inconstitucional. Si es que lo definimos, es que técnicamente esto es un impuesto. Yo digo, y es un poco la falta de claridad en el proyecto, y me parece a mí un grave error. Deberían decir es un impuesto. Como impuesto yo no consideraría que sería inconstitucional porque la ley permite efectivamente impuestos sobre cualquier tipo de ingreso. Como contribución sí, porque si no es una contribución tributaria, y definitivamente no lo es, porque no puede encajar bajo una contribución tributaria, se convertiría en una contribución extrafiscal. Y una contribución extrafiscal entraría dentro del ámbito del derecho laboral, o sea, de los aportes que uno con los que pueda contribuir. Y ahí viene el tema de las limitaciones constitucionales a los ingresos de los trabajadores. Entonces, si lo manejamos como contribución no tributaria, porque contribución tributaria no puede ser, sí podría rayar en inconstitucionalidad. ¿Qué otros problemas de constitucionalidad has encontrado, tanto en el proyecto que ya se discutió como el que está por discutirse? En el proyecto que está discutiendo me preocupa mucho el tema de la retroactividad de la norma. Puede ser de poco plazo, pero es grave. Por ejemplo, en el impuesto patrimonial... ¿A qué nos referimos específicamente? La retroactividad básicamente es el principio de retroactividad que está consagrado en el artículo 300 de la Constitución en materia tributaria. Dice que las leyes rigen solo para lo futuro, que no pueden regir hacia atrás. Sin embargo, la base imponible de la contribución de las empresas y las personas que no están bajo relación de dependencia son las utilidades del año 2015, es decir, utilidades del año pasado, que en más de un caso pudieron haberse incluso devengado el año pasado mismo. Entonces uno está pagando por una renta que eventualmente es inexistente, porque sobre la que ya tributó, sobre la que eventualmente ya se devengó, y sin embargo le generan un impuesto posterior a una renta pasada. Y eso sucede en varios pasajes del proyecto de ley. Yolanda, temas de constitucionalidad. A ver, yo diría que existe violación de principios constitucionales, principio de igualdad, principio de equidad, principio de proporcionalidad. No podemos, porque estamos en emergencia, cargar así de golpe un impuesto a quien no estuvo preparado. El contribuyente ya pagó sobre utilidades. Sin embargo, ahora tiene que volver a hacerlo. Entonces, no es justo, tampoco es equitativo. No se establece, se irrespeta mucho el principio de capacidad contributiva, que es un principio ideal, es el principio básico de la tributación. Aquí simplemente se pone la tarifa del 0.90 para todos los que tienen una ganancia, una utilidad, sin diferenciar si es que tienen más, si es que tienen menos. La explicación que algún rato pude conversar es que se trata de un porcentaje, y al ser porcentaje es proporcional. Es proporcional. Bueno, hablábamos hace un momentito del carácter regresivo de los impuestos indirectos. Incrementar del 2 al 14 el IVA. ¿Incrementa esa regresividad? Evidentemente sí. El gobierno ha planteado que la canasta básica no está afectada o tiene tarifa cero, y eso en parte es cierto, o mejor dicho, sí es cierto. El problema es que el proveedor de esa canasta básica también consume bienes que están correspondiendo. Por ejemplo, el panadero que vende pan con tarifa cero arrienda un local con tarifa 12, que al subir la tarifa 14 le incrementa.
al tener que vender con tarifa cero, lo que va a hacer es incrementar ese 2% en el precio. Entonces, a la larga, el consumidor, aún de los bienes con tarifa básica, en alguna medida termina asumiendo ese incremento, claro. No totalmente, el 2%, pero un porcentaje de ese 2% va a asumirlo. Es decir, dicho un poco más sencillo, los productores que tengan que pagar, que vean incrementados sus costos porque tienen que pagar ese 2% adicional, de alguna manera, en todo o en parte, tratarán de trasladar eso al coste de los productos. Doctores, ha sido realmente un honor, un programa muy ágil, un lujo de programa, nos han permitido entender mucho mejor la discusión tributaria hoy por hoy. Amigos, amigas, les esperamos en el próximo debate jurídico el próximo martes. Buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.